encuentro con el Frente Amplio, entre los factores de la oposición que apoyaron a Falcón, Mira, e incluso Vladimir, Bertucci, ¿no? Hago un comentario previo. Esta conversación tan grata que estamos teniendo tú y yo ha sido un poco accidentada, porque ha coincidido con una rueda de prensa de un funcionario que no se sabe si está actuando como ministro o como jefe del comando de campaña de un candidato, pero que hace una entrevista que parece que fuera una cadena nacional de radio y televisión. Sé que en buena medida es espontánea porque los medios se suman, pero en todo caso, una de las síntomas de la enfermedad de la democracia venezolana con este régimen es la llamada hegemonía mediática, el abuso que el gobierno comete con propósitos político-electorales, con los propósitos de permanecer, de perpetuarse en el poder. Es un escándalo. Y yo creo que tenemos todos los venezolanos que denunciarlos. En ningún país democrático del mundo se ve un espectáculo de un señor que no se sabe si está actuando como ministro o está actuando como jefe de campaña, como político, el presidente de la República, actuando como candidato a la presidencia y viaja en el avión presidencial y utiliza todos los recursos del poder. Esto crea una patología política, una patología electoral que afecta todo el proceso. Contra eso hay que luchar. Y por supuesto yo sostengo que la manera de luchar no es quedarnos en la casa, sino salir al combate cívico, a convocar al pueblo para cambiar esta realidad. Ahora, dicho esto, quiero decir, lo que importa más en Venezuela en este momento es la unidad nacional. Los venezolanos estamos sufriendo mucho. El hambre, la desesperación que está sufriendo tanta gente en Venezuela. Una señora que me decía, que trabaja ya con nosotros en la oficina, y me decía, yo salí hoy con la sensación de que había un gran duelo nacional, un gran luto nacional, porque la gente le hace a uno la pregunta desesperada, ¿y ahora? Porque resulta que la elección era la oportunidad de cambiar un gobierno que nos tiene sometidos a la hiperinflación más grande que ha habido en América Latina y que está habiendo en el mundo en este momento, a la caída del Producto Interno, que significa empobrecimiento. Cada día somos más pobres. Y funcionarios como este que ha interrumpido esta entrevista, con una arrogancia, y el presidente de la República ayer hablando con una arrogancia como que si en efecto tuvieran un respaldo popular, que no lo tienen. Señores, no tienen la confianza del país, no tienen la confianza de la comunidad internacional. Lo están haciendo muy mal. En estos días apareció una dirigente del movimiento chavista o revolucionario. Ella dice, yo sigo siendo revolucionaria. No sé exactamente qué significa revolucionaria, pero decía, merecemos perder las elecciones. Incluso anunciaba, yo voy a votar por el candidato de la oposición porque creo que lo estamos haciendo muy mal. Entonces, si el gobierno, después de ese varapalo que se llevó ayer, porque ayer no fue que ganó, ayer fue que desgraciadamente no fue posible unificar a la mayoría de los venezolanos, porque 75 contra 25. Señores del gobierno, ustedes lo que sacaron fue 25%, 1 de cada 4. Más de la mitad de los venezolanos no fueron a votar. Y en todo caso, hay un sentimiento de repudio al gobierno. Entonces, señores, tengan la humildad de reconocer que tienen que hacer algo para unir al país. No se trata solamente de la unidad de la oposición. Entonces, mi recomendación al gobierno sería, señores, tengan humildad, tengan modestia. Están haciéndolo muy mal. No se engañen con ese resultado electoral que ustedes mismos están proclamando. Y a la oposición, mira, un país necesita tener un gobierno bueno, pero necesita sobre todo tener una alternativa mejor. Entonces, hace falta, es una de las asignaturas pendientes, que es convertir a la oposición en alternativa de gobierno, que el país perciba que tiene una fuerza a la cual le puede entregar su confianza y le puede entregar su apoyo, su respaldo, porque actúan con seriedad, porque tienen un candidato de unidad, porque tienen un programa claramente definido que interpreta el momento nacional, porque tienen una organización eficiente para estar presentes en toda la geografía nacional y transmitir el mensaje, porque tienen una estrategia inteligente. Entonces yo diría, examinemos qué pasa, qué está pasando, pues ya van 20 años con el mismo gobierno, cometiendo los mismos errores, y con la oposición que no termina de convertirse en alternativa democrática. Entonces mi debate no es hacia atrás, no es por el espejo retrovisor.
no tengo ningún interés en decir yo se los dije, porque lo primero que habría que destacar porque además de allá también pueden decirles lo mismo. Lo mismo, y entonces perdemos el tiempo, porque además, ¿cuánta energía se perdió cuando sectores de la oposición se olvidaron que el adversario era el gobierno y convirtieron a Henry Falcón en el adversario? Cuando Henry Falcón es un venezolano a quien hay que reconocerle que tuvo el coraje de poner su nombre y de librar una batalla en defensa de los intereses del país. Entonces, en estas circunstancias, lo importante es el venezolano común, el venezolano que está viendo esta conversación entre tú y yo y que dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con la inflación? ¿Y qué vamos a hacer con el alto costo de la vida? ¿Y qué voy a hacer con la inseguridad? ¿Qué hago para llevarle de comer a mis hijos? Que a veces un plátano es la comida que tienen para la familia durante un día y tienen que repartírselo y no se sabe al día siguiente si van a conseguir qué comer. Y mientras tanto la arrogancia del gobierno, me indigna, Vladimir, la arrogancia de este señor que he estado viendo por la televisión como vocero del comando de campaña del señor Maduro. Y la arrogancia que refleja Maduro ayer, señores, lo están haciendo mal y 75% del país los repudió el 20 de mayo. En la jornada electoral los repudió, 75%. Ahora, Eduardo, fíjate, retomando la otra pregunta que tiene que ver con la perspectiva de que se repitan esas elecciones y de que se produzca una unidad entre la oposición que participó y la que no participó. Me gustaría meterme con eso también allí. Bueno, ese es el tema que está hablando. Sí, pero además de eso... Y sobre el tema de las elecciones, mira, lo ideal sería como lo pidieron los obispos. Los obispos lo pidieron en un lenguaje muy respetuoso y muy elevado. ¿Por qué no se difieren estas elecciones? ¿Por qué no se modifican las condiciones para que sean en mejores circunstancias? Bueno, desgraciadamente el gobierno fue incapaz, y los organismos y las autoridades electorales, de atender un llamado tan serio, con tanta autoridad moral y con tanta autoridad cívica como la que reflejan los obispos en la Conferencia Episcopal Venezolana. Bueno, pues no quisieron diferir la fecha hacia finales del año, que era lo lógico. Yo no sé esta cosa que dice el señor Rodríguez de que la oposición pidió, claro, sí me consta que la oposición venía pidiendo adelanto de las elecciones durante todo el año 2017. A lo mejor también pidieron en la República Dominicana que se adelantaran las elecciones. Pero lo cierto es que lo normal es que las elecciones hubieran sido a finales de año para que esté cerca de la fecha en la cual se produce la transferencia del poder del presidente saliente al presidente entrante. Solicitud de elecciones, bueno, pues muy bien, eso será materia para la discusión. Pero yo creo que mucho más importante y más urgente es resolver los problemas económicos y sociales de la gente. La gente no aguanta. Yo encontré gente que me decía, oye, lo de los obispos es muy bueno, pero es que tenemos que salir de este gobierno ya, no aguantamos más meses. Y ahora con el triunfo, digamos, de la abstención, que repito, yo no creo que la abstención triunfó obedeciendo órdenes partidistas. La abstención se instauró en Venezuela en 1993. Las primeras elecciones democráticas fueron una concurrencia enorme, hasta el año 88, que apenas fue la abstención de 18%. En el 43 subió a 40%. Chávez fue electo con 40% de abstención. Y de ahí todo el proceso constituyente fue con minoría de votos. Tenemos que ir a la pausa. Esa es la ventaja que tiene Jorge Rodríguez, que no tiene que ir a máster porque habla lo que le da la gana y el tiempo que le da la gana. Hacemos la pausa y ya venimos. Ok.